Mi nombre es Alberto Chirif, soy antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, antes que saliera de la universidad ya me empecé a vincular con la Amazonía, ¿no? A través de viajes que hacía como estudiante. Mi primer trabajo fue en Pucallpa, el año 70, y desde entonces a la fecha siempre he estado dedicado a trabajos en la Amazonía. Y yo me desempeño hace ya muchos años como consultor independiente, es decir, haciendo trabajos de, por ejemplo, de evaluación de proyectos para algunas asociaciones, para el propio Estado, para otras instituciones que a veces también hay instituciones que me han contratado para hacer algún libro o editar algún libro. En los últimos años he editado varios libros sobre la Amazonía. Yo estaba acá en Iquitos solo, vivo mayormente solo, soy casado, pero gran parte del tiempo estoy solo. Entonces me acuerdo del inicio de la pandemia y bueno, yo salí ese primero o segundo día con los cuidados del caso para ir a comprar alimentos a un supermercado. De ahí en adelante no volví a salir más, como yo soy bastante inútil para el manejo el internet para pedidos. Le pedí a una hija que me hiciera esos pedidos, entonces ella desde Lima me hacía los pedidos y ya cuando llegaban a repartir a mi casa yo los pagaba con la tarjeta, ¿no? Sí, ya evalué que la situación era muy grave, era una pandemia mundial, las noticias que llegaban también de otros países eran aterradores, del mismo Iquitos también eran aterradores, con cantidad de gente que moría, mucha gente del hospital regional y del hospital de salud murieron también muchas personas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en fin, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana también. Entonces, la situación era muy grave, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a no sacar ni la nariz de mi casa, ¿no? Cuando yo me acuerdo llegaban los distribuidores de alimentos que eran traídos desde un supermercado, yo lavaba todo, luego me bañaba yo mismo y lavaba toda mi ropa, ¿no? Tal vez eran precauciones excesivas, pero en ese momento, bueno, había por mi parte mucho temor, ¿no? Sabía que si me pasaba algo estaba solo y no iba a poder contar con ningún apoyo. Bueno, yo creo que el sector salud hizo lo que pudo, los equipos de producción de oxígeno estaban malogrados, pero yo creo que sí tuvo una participación valiosa, hubo mucha gente del sector salud, muchos médicos, tanto del hospital regional como de salud que murieron, ¿no? No fue el caso de las autoridades civiles. El gobernador de aquella época desapareció, dice que tenía males estomacales, no se le volvió a ver la cara durante mucho tiempo. Y luego el alcalde fue absolutamente inoperante, o sea, daba lo mismo que existiera o no existiera, no tomó ninguna medida. Y como acá digamos, la precariedad del trabajo es muy grande, que también lo es en el Perú entero, algunos mercados como Belén, que son francamente turizados, siguieron funcionando. Y hubo de pasar cerca de un año hasta que vinieron autoridades de Lima y inmediatamente ordenaron no solamente cerrar Belén, sino metieron tractores y se tiraron abajo todos los puestos, pero las autoridades civiles de acá de la ciudad no hicieron absolutamente nada. Hay comportamientos muy miserables por parte de alguna gente que no son, dicho sea de paso, los más pobres, ¿no? Porque los que empezaron a vender el oxígeno a precios exorbitantes no eran los más pobres, eran funcionarios, eran gente que tenían otros ingresos, otros recursos. Los que empezaron a apoderarse de los medicamentos que llegaban de Lima para luego revenderlos también fueron personas que tenían, digamos, la actividad laboral más o menos estable, ¿no? Los medicamentos
se dispararon pastillas que son en épocas normales muy baratas. Yo tuve COVID más o menos en la tercera ola, una cosa así, pero ya estaba vacunado, entonces fue muy leve. Lo que sí sentí en los primeros días fue un gran malestar. Fui a comprar y en esos tiempos, como ya no había la urgencia, el blister de este medicamento costaba un sol. Y durante la pandemia, cada pastilla se estuvo vendiendo más o menos a 70 soles. Para mí, esa es una situación que debió haber sido drásticamente sancionada, porque si para mí existe un delito que califique como traición a la patria, es justamente este, ¿no? De robar dinero que debe estar destinado a la población, ¿no? Pero parece que en general las autoridades del país no ven las cosas de esta manera. Cuando yo empecé a ver la cantidad de muertos que había, era muy dramático porque las imágenes de la televisión mostraban las bolsas puestas una encima de otra. La situación parecía aterradora realmente. Entonces pensé, como mi mundo está más en las comunidades rurales, indígenas, ribereñas, pensé que los estragos iban a ser tremendos y no ha sido así. Una respuesta organizada vino de las comunidades indígenas para impedir el paso, para, en fin, controlar la circulación dentro de su territorio. El Estado, que siempre demuestra ser un Estado autoritario, dijo que ellos no tenían ningún derecho y a la mala llegaron, digamos, quitaron esos controles. En muchas zonas rurales se establecieron cuarentenas para la gente que retornaba a la comunidad. Eran puestas locales especiales para permanecer en observación para ver si es que tenía o no el virus. Y luego hubo, sí, algunas prácticas. Yo no he investigado sobre el tema, pero sí sería, creo yo, importante. Hay gente de acá de Quito que dice que tomaba limón con toronja y con huevo crudo y qué sé yo, lo licuaba. Yo no sé si eso tuvo efectos o no, pero lo cierto es que esa gente que había estado con el virus sobrevivió. Y luego, en el caso de algunas cuencas, por ejemplo, en el Tahuayo, que es una cuenca que queda aguas arriba, a más o menos 2 horas de distancia de Iquitos, no hubo ni un solo fallecido. Y lo que explica puede ser las defensas que la gente tenía. El alimento principal, acá en la zona de esta región, es el pescado, que proporciona una vitamina que es importante para la defensa. Luego, el sol es otro elemento que proporciona vitaminas que refuerzan el sistema inmunológico y acá hay sol. Y luego, digamos, el aire que circula libremente y no los espacios cerrados. Entonces, son temas que yo los menciono, pero sobre los que creo se deberían hacer investigaciones precisas. Yo creo que la corrupción, ¿no? La ganancia, la mezquindad, la gente que trata de sacar algún provecho. Lamentablemente estos casos son conocidos y cada vez que hay alguna tragedia en el país, sea inundaciones, terremotos o en este caso la pandemia, siempre van a haber grupos interesados en sacar provecho y en ganarse algo de la situación. Y por un lado suelen ser personas que, digamos, en principio no necesitan porque son funcionarios, gente que maneja ingresos fijos, o también, digamos, gente muy pobre que no tiene otros recursos para hacer su vida, digamos, ¿no? Quería sí referirme a un caso que tal vez ustedes puedan investigar más. Acá se hizo un cementerio clandestino, medida comprensible porque dada la urgencia de deshacerse de las bolsas con los cadáveres, no podían seguir acumulándose, ¿no? Entonces, hasta ahí yo lo entiendo perfectamente. Lo que es absolutamente incomprensible es que ahora, cuando la situación de emergencia ha pasado, que hayan funcionarios que estén cobrando por la búsqueda de las bolsas con sus seres queridos. Bueno, por un lado hay un derecho de exhumación que lo cobra
el sector salud y eso, bueno, entrega un recibo, es perfectamente legal, pero por otro lado hay otros funcionarios que por poner las máquinas del gobierno regional y no entregan ningún recibo. Entonces la pregunta es, ¿a quién está yendo ese dinero? Esta es una situación que los propios damnificados, la propia gente que está buscando a sus seres queridos no ha querido denunciar por temor a ser chantajeados por estos funcionarios y decir, bueno, tú me denuncias, no busco más las bolsas donde pueden estar. Pero este es un tema que debe ser materia de investigación. Lamentablemente creo que en este país la gente no aprende, los gobernantes no aprenden. Yo siempre pongo el caso de los años durísimos de violencia que vivimos con Sendero Luminoso y la lucha antisubversiva. Y luego la gente con acceso al poder lo único que hizo es darse nuevas leyes para seguir lucrando de la situación. O sea, la situación de desigualdad, de la pobreza de la gente no le interesa nada. Y eso quiere decir que no ha aprendido. Yo creo que el Perú vive una situación de violencia latente, se ha visto ahora en los meses pasados y se sigue viendo, ¿no? Porque las manifestaciones en Puno y en el sur del país no han terminado. Esta situación de violencia está siempre presente, estuvo siempre presente en la historia del Perú, en épocas pasadas, a través de la violencia ejercida por los gamonales, los indígenas, etcétera, etcétera, y ahora con el desprecio que muestran las autoridades frente a reclamos absolutamente lícitos por parte de la población. Entonces, me da mucho temor de que esta incapacidad de aprender que tenemos en el Perú pueda llevar nuevamente a explosiones de violencia como las que se han visto en los meses pasados y como las que probablemente se vean de aquí en adelante. Bueno, yo creo con medidas de previsión, con reforzamiento de los servicios de salud públicos, que son los únicos a los que puede acceder la gran mayoría de la población. Está muy bien el SIS, pero el problema es que en el SIS a uno lo atienden, le dan medicamentos y luego en la farmacia del hospital no hay esos medicamentos y tiene que ir a buscarlos a las farmacias privadas. Acá el tema de la ganancia que ha sido priorizado frente a todos es escandaloso. Las farmacias están obligadas a tener un número determinado de medicamentos básicos y no los tienen. Y el Estado no dice absolutamente nada. Entonces, digamos, si solamente se cumplieran las leyes que existen, no se está pidiendo cosas extrañas, se está pidiendo un cumplimiento riguroso de leyes que han sido ya puestas en circulación, que están aprobadas. Hay que cumplir lo que dicen esas leyes. Si solamente no sucediera, yo creo que el avance que se podría dar es notable. Pero creo que, digamos, quienes manejan el poder en este país no tienen ningún interés de hacerlo y saben que pueden hacerlo porque tienen el poder. Así de simple.